Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde que Dios nos brinda. Pueden tomar su lugar, amados hermanos que se encuentran aquí reunidos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, por la oportunidad que Él nos brinda en esta tarde de poder estar aquí, ¿verdad? Reunidos con nuestros consiervos, ¿verdad? Y también con aquellos que pues nos están viendo a través de esta plataforma. Damos gracias a nuestro bendito Dios, aleluya. Y también damos gracias a nuestro pastor Agustín, quien también nos da esta oportunidad de poder participar en este día, ¿verdad? A través de este mensaje, a través de esta invitación que Él nos hizo de poder estar aquí reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y damos la gloria a nuestro Dios en esta preciosa tarde. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración para poder conversar, poder trasladarle a su vida el tema que Dios traía a mi corazón, aleluya, con respecto a los campamentos. Y poder conversar. Oremos. Padre, en esta hora, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que usted nos da, oh Dios de Israel, de poder estar reunidos aquí con nuestros hermanos, con nuestros consiervos. También le damos gracias, oh Dios, por la vida de nuestros hermanos y consiervos también que nos están viendo a través de este medio, a través de esta plataforma, Señor, a quienes también bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, toma el control, Padre Santo, de nuestras vidas, del lugar de aquí, de este lugar, del lugar donde están nuestros hermanos viéndonos a través de este medio. Quita todo estorbo, todo obstáculo, Padre, que podamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, y que podamos recibir, Señor Jesús, esa palabra que usted ha preparado para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a ir entrando al tema, el tema que nos enviaba nuestro pastor Agustín, que es el rema que le llegó de parte del Señor acerca de los campamentos. Y yo me ponía a meditar y conversar con el Señor. Yo veía que cuando hablamos del campamento estamos hablando de una casa, y si hablamos de una casa estamos hablando de cobertura, y si hablamos de casa también estamos hablando de familia. Y amados hermanos, si Dios me llevaba a esto, en sí lo importante que nosotros debemos de tratar de entender, los que estamos dentro de ese campamento, lo que debemos de entender y lo que debemos de hacer aquellos que formamos parte de ese campamento, ¿verdad? O los que estamos dentro del campamento. Y Dios me llevaba precisamente, si hay algo que nosotros tenemos que entender, los que formamos parte de ese campamento o los que estamos dentro del campamento, es precisamente, amados hermanos, es tener una actitud de convivencia, es una actitud de unidad, de compañerismo y de armonía, amados hermanos. Y es que precisamente esa actitud nos va a mover, nos va a encaminar precisamente hacia lo que Dios ha preparado o hacia lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, por eso en el tema que puede ver usted ahí, aparece la palabra coinonía y parusía. Bien, y quiero leerte un poquitito acerca de lo que es coinonía. Es comunión, unidad, armonía, reunir, fraternidad. Esto lo tenemos que entender porque es esencial, amados hermanos. Esto es fundamental para que cada uno de nosotros podamos participar de la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tenemos que tener bien claro. A estas alturas, amados hermanos,
que estamos viviendo o que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, esto lo debemos de tener bien claro. 1, la comunión. 2, la unidad. 3, armonía. 4, lo que es reunirse o reunión, el propósito por el cual uno se reúne, y la fraternidad, amados hermanos. Y es que nosotros, los seres humanos, Dios nos formó precisamente, amados hermanos, con cierta forma de tener una relación o comunión con los demás. Por eso aparece desde Génesis capítulo 2, verso 18, amados hermanos. Ahí usted lo va a ver en la pantalla. Cuando el Señor formó a Adán, en el capítulo 2, amados hermanos, usted sabe bien la historia, que lo ha leído. Dice la Biblia que formó al hombre de la tierra. Y luego seguimos leyendo y dice ahí que Dios vio y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos hizo precisamente con esa característica de seres sociables, de ser seres que debemos de tener comunión unos con otros. Y lo dice ahí Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Verdad? Eso quiere decir, amados hermanos, que nadie, absolutamente nadie, puede caminar solo. Y nadie debe de caminar solo. Por eso es importante que entendamos este rema que le llegó a nuestro pastor acerca de los campamentos. Es necesario que lo entendamos. Necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos dirija, y a veces hasta necesitamos que alguien nos muestre el camino por donde debemos caminar. Por eso es importante la coinonía. Cada vez que nosotros nos reunimos, amados hermanos, conversamos, platicamos, y al final encontramos algo dentro de toda esa conversación, dentro de toda esa comunión, dentro de esa amistad que hay entre nosotros. Podemos descubrir algo y encontramos algo que nos conduce hacia un objetivo y hacia una meta, y que tenemos un propósito por el cual estamos reunidos, estamos unidos en el mismo espíritu y también por la misma palabra, amados hermanos, y eso es la fe en Cristo Jesús. Es importante que lo entendamos. Nadie puede caminar por sí solo, y si camina solo al final se va a terminar perdiendo. Por eso es importante esto. Los que formamos parte del campamento o los que estamos dentro del campamento, entender esa comunión, esa armonía, esa unidad que realmente el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos practicar y que podamos vivir en ella, amados hermanos. Fíjese, porque podría ser que nos podríamos juntar, pero no estar de acuerdo. Podríamos decir que estamos bajo el mismo campamento, pero no estamos aprendiendo la misma doctrina. Eso es algo que tenemos que entender, y lo podemos ver en Génesis capítulo 4. Por eso necesitamos ser enseñados, ser guiados, y la coinonía forma parte de eso. Cada vez que nos reunimos, algo tenemos que aprender, algo positivo va a salir de esa reunión, algo positivo va a salir de esa coinonía, de esa armonía que estamos teniendo entre hermanos o entre consiervos. Cuando leemos Génesis capítulo 4, ahí encontramos a dos personajes que yo podría decir que estaban bajo el mismo campamento, bajo la misma casa, tenían los mismos padres, la misma doctrina, pero uno nunca lo aprendió, uno nunca pudo asimilar la palabra y la enseñanza, y cuando les corresponde ofrecer algo al Señor, uno lo ofrece como debería de ser y otro lo ofrece de una manera equivocada. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces la importancia de estar bajo el campamento es que entendamos, podamos recibir y asimilar lo que nos están enseñando y lo que nos están dando, para que no tengamos que equivocarnos el día de mañana y tengamos que caer en una tragedia terrible.
Ahí vemos a dos personajes ofreciendo una ofrenda, pero uno sí aprendió y entendió cómo se debería de ofrecer la ofrenda. Y a lo que voy es que estaban bajo el mismo campamento, bajo la misma casa, la misma familia y los mismos padres, y me atrevería a decir que hasta la misma doctrina. Pero uno sí lo entendió y el otro no lo entendió. Y a la hora, el tiempo de que se acercaron los dos a ofrecerle algo al Señor, uno lo hizo como debería de ser y el otro no lo hizo. Y eso se aprende, amados hermanos. Porque la ofrenda debe ir acompañada o debe de tener ciertos ingredientes que puedan satisfacer el corazón de Dios para que esa ofrenda sea agradable y no solo la mire Dios, sino que la acepte. Y esos ingredientes, uno es la fe, es el amor, es el gozo, porque así dice la Biblia. Amados hermanos, y también el número cuarto, el 4 es la actitud. Resulta que uno sí fue con esos 4 requisitos, pero el otro no cumplió los 4 requisitos. Y entonces la ofrenda de uno es aceptada, pero la ofrenda del otro no es aceptada. Lo interesante o cómo lo diré, o lo preocupante aquí, amados hermanos, es que estaban bajo el mismo campamento, bajo la misma casa. Eso es lo interesante. Pero eso es que debemos entender, amados hermanos, el tema o el rema que recibe nuestro pastor Agustín acerca de los campamentos. Entonces no podemos caminar solos, necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos ayude, necesitamos escuchar también. Yo siempre he dicho, nadie sabe tanto como para no seguir aprendiendo, o nadie sabe tanto como para ya no escuchar. Ese es un problema para algunos. Yo sé que estar bajo el mismo campamento tiene su grado de dificultad. Yo lo sé y lo entiendo, porque cada quien tiene su pensamiento, a veces cada quien tiene su sentir. Pero debemos entender que estamos bajo el mismo campamento, estamos bajo la misma cobertura y tenemos que seguir esa misma doctrina, amados hermanos. Por eso, y entonces cuando lo entendemos, entonces entendemos lo que es coinonía. Y eso nos lleva, amados hermanos, a caminar en unidad, a vivir en unidad, a perseverar en la unidad, a estar, amados hermanos, siempre atentos a lo que se hace falta o lo que se necesita en el campamento. Sigamos avanzando, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16. Dice, mañana vamos a celebrar Santa Cena mañana. Bueno, los de ministerios Ebenezer, ¿verdad? Algunos ya empezaron hoy. Y no me voy a meter mucho en esto, solo para darle ahí unas definiciones o unos conceptos acerca de la palabra koinonía, que ahí aparece como comunión. Pero adelantito le puse koinonía, que es una palabra griega. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, él lo dice koinonía, de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que mañana la gran mayoría vamos a tener una comunión, no solamente entre hermanos como iglesia, sino también con nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra comunión es una palabra griega que viene de una raíz griega que es del numeral del Strong 2842 y es la palabra koinonía. Los que estamos en el campamento tenemos que entender esto. La importancia, la necesidad o lo indispensable que es precisamente la koinonía para la iglesia de Cristo. Y significa sociedad, literalmente participación, interacción social, compañerismo, comunión, participación.
En otras palabras, está tratando de decir el apóstol Pablo que no podemos estar solos, nadie puede caminar solo, necesitamos precisamente, por decirlo así, un mentor quien va por delante de nosotros, ¿verdad? Y a veces indicándonos por dónde debemos de caminar. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque en este ministerio tenemos un apóstol y también está nuestro pastor Agustín, aleluya, que Dios lo bendiga y que Dios siga guardando a nuestro pastor. Aleluya, espero que todos compartan lo mismo que acabo de decir. Aleluya, bien, sigamos avanzando otro poquito, que es aquí a donde quiero llegar, amados hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 14. Con respecto a lo que vengo hablando acerca de la coinonía y lo que es la parusía, cómo la coinonía nos va a proyectar, nos va a proyectar, a impulsar hacia algo todavía mucho mayor, amados hermanos. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese, amado hermano, si no hay paz, ¿qué puede haber? Hay contiendas y hay pleito. Pero si hay paz, entonces hay armonía, entonces nos llevamos bien, entonces hay unidad, entonces hay compañerismo, entonces hay solidaridad, si hay paz. Y entonces si hay compañerismo, si hay paz, si hay solidaridad, si hay coinonía, si hay armonía, entonces eso nos va a proyectar hacia la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, que ese es el objetivo que la iglesia de Cristo debe de tener. Y esa es la meta que debemos estar buscando y tratando de alcanzar todos y cada uno de nosotros. Porque dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no podemos estar, si no nos podemos reunir, si no podemos estar en unidad, en solidaridad, si no podemos ser compañeros, si no podemos estar en armonía, difícilmente vamos a poder participar de aquello que el Señor Jesucristo nos ha preparado. Porque al final de que la Biblia también dice que todos van a ver al Señor. Y usted lo puede leer ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y dice ahí que todo ojo le verá. Aquí está hablando de Hebreos 12:14 está hablando de las promesas, de poder participar aquello que el Señor ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le sirven, para aquellos que le buscan, para aquellos que les gusta la unidad, que les gusta la armonía, para aquellos que les gusta el compañerismo, para aquellos que les gusta la solidaridad. Espero me esté dando a entender en esta tarde. Entonces es importantísimo, amados hermanos, que podamos entender, o los que estamos dentro del campamento podamos entender y podamos asimilar cuál debe ser nuestra actitud, nuestra forma de vida, y tratar de vivir sobre eso. Claro que tiene su grado de dificultad, porque a veces hay algunas cosas que surgen, algunas diferencias por ahí, pero hay que pedirle ayuda al Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que todos podamos caminar juntos. Aleluya. Salmo 133:1. Y ahí aparece la palabra armonía, amados hermanos. Pero fíjese lo que dice: cántico gradual de David. Otras versiones dice el cántico de ascenso, el canto del peregrino o la peregrinación, el canto de las subidas. Es que ese pasaje como que nos está proyectando, ¿verdad? Allá poner nuestra mirada en lo que el Señor ha preparado, a enfocarnos en las cosas de arriba y que nos ocupemos en ellas. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y uno de los conceptos de la palabra coinonía es precisamente la palabra juntos.
que podamos estar unidos. Unidos por la palabra, unidos por el amor, unidos por la fe, por el espíritu, pero también unidos por la doctrina, que eso es importante. Algunos podrían decir, la doctrina no salva, es cierto, no salva, pero sí puede hacer que alguien se pierda. Entonces, esto lo tenemos que entender, amados hermanos, a estas alturas en las que estamos viviendo y que nos tocó vivir y ver con todo esto que está pasando. Yo creo y estoy convencido que debemos de tratar de llevar una vida con actitudes que a Dios le agradan, amados hermanos. Y si hay algo que a Dios le agrada, es ver a su pueblo, ver a su iglesia, ver a sus siervos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que se reúnan con un mismo propósito, con un mismo fin, que Él sea exaltado y que Él sea glorificado, amados hermanos. Aleluya. Sigamos avanzando. El mismo pasaje, nomás que es la Nueva Traducción Viviente, dice: cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Recordemos que hay una Jerusalén terrenal, espiritual y la celestial. Entonces aquí dice: cántico para los que suben a Jerusalén. Y recordemos que la iglesia va a subir. ¿Cuántos lo creen? Y estamos convencidos de que eso ya no falta mucho. El amado viene por su amada. Entonces si aquí dice: cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Pero ahí dice como que este pasaje o esta versión trata de explicar, ¿verdad? O darnos quiénes son los que van a subir o quiénes son los que suben. Dice: qué maravilloso y agradable, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Entonces, amados hermanos, que en esta tarde me están escuchando, para poder subir a Jerusalén es necesario que aprendamos a convivir, que aprendamos a vivir en armonía, a caminar juntos. Aleluya. Esta palabra armonía viene de una raíz hebrea que es del 3162 y es la palabra yahak, y que quiere decir propiamente una unidad, armonía, igualmente juntar, reunir. Y esos son los conceptos que esta palabra hebrea, amados hermanos, nos está dando. Es la palabra yahat, y propiamente que dice propiamente una unidad, o sea, estar en unidad. Luego armonía. Aprender lo que es armonía, amados hermanos, igualmente juntar, reunir, o sea, debemos estar, amados hermanos, estar de acuerdo. Sigamos avanzando otro poquito. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26, según los conceptos que da ahí la palabra yahat. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Qué es lo que debe suceder cuando nos reunimos, cuando practicamos la koinonía, cuando ponemos en práctica la armonía? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que debe salir de toda esa reunión, de esa comunión, de esa armonía? ¿Qué es lo que debe de resaltar al final? Y ahí está, amado hermano, lo puede ver, ahí aparece en la pantalla, está de color azul. ¿Qué debe pasar? O sea, debemos algo positivo tiene que salir cuando nos reunimos. Algo positivo tiene que salir cuando estamos conviviendo, cuando estamos en armonía, cuando estamos en koinonía. ¿Qué es lo que debe salir dentro de todo ello cuando el campamento o los campamentos del Señor se reúnen? Y ahí dice que todo lo que se haga, lo que hagamos, amados hermanos, es que todo aquello edifique nuestras vidas, haya una formación, porque uno de los conceptos de edificar es formar algo.
o levantar o construir. Entonces que haya algo constructivo en nuestras vidas cada vez que nos tenemos que reunir. O cada vez que nos reunamos, amados hermanos, algo positivo podamos sacar de todo ello. Y yo creo que la iglesia de Cristo, cada vez que se reúne o el campamento se reúne, es para que todos seamos edificados. Y que cuando tengamos que salir, que salgamos todos edificados, que nuestra mentalidad sea cambiada, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes vayan cambiando cada día y que cada día podamos ser mejores hijos de Dios. Y que nuestra forma de vida cada día que pasa sea más agradable al Señor. Eso es lo que está exponiendo el apóstol Pablo a los corintios. ¿Qué hay que hacer? Dice, pues, hermanos, cuando os reunís, cada cual aporte salmo. O sea, cada quien tiene algo de parte de Dios. Enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, dentro de la coinonía, algo que debe de resaltar cuando el pueblo, el campamento, los campamentos se reúnen, es que al final todos salgamos edificados, amados hermanos. Es que todos salgamos beneficiados, que todos salgamos bendecidos, amados hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Efesios 5:19. Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. O sea, esto cada vez que nos reunamos, esto tiene que resaltar, amados hermanos, los himnos, los cánticos espirituales, ¿verdad? Y todos alabando al Señor en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Sigamos avanzando otro poquito, que aquí es donde también quería llegar. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y quiero platicarte un poquitito de la iglesia de Filadelfia, que es la que es arrebatada. Todos sabemos que es la que se va, es la que se casa con el Cordero. Pero veamos qué es lo que la lleva a ese nivel de esposa, qué es lo que la impulsa, ¿verdad? O la lleva precisamente a ocupar ese lugar que ella ocupa y que es la iglesia de Filadelfia. Escribe el verso 7, Apocalipsis 3:7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y luego aparece la palabra Filadelfia, significa amor fraternal. Y viene de una raíz griega que es del 53-61, Filadelfos, que significa que ama a los hermanos, fraternal, amar fraternalmente. Y esa palabra Filadelfos está compuesta por dos raíces griegas, que es la 53-61, que es la palabra filos, que significa amor, y de otra raíz griega, que es el numeral del Strong número 80, que es adelfos, y que significa hermano. Entonces, amados hermanos que me están oyendo, si Filadelfia es la iglesia que llega o que es protagonista de las bodas del Cordero, pero ¿qué es lo que la traslada a ese lugar? Porque al final, cuando la iglesia llegue allá y se convierta en la esposa del Cordero, ese es un lugar, esa es una posición, amados hermanos. Estar al lado del Cordero como esposa es un lugar, es una posición. Pero ¿qué fue lo que la proyectó? ¿Qué los proyectó a ese lugar o a esa posición de esposa del Cordero? Es precisamente la coinonía.
el amor entre hermanos, la convivencia, la armonía, la unidad, el compañerismo, la solidaridad, amados hermanos. Eso fue lo que los proyectó a ese nivel o a esa posición de esposa del Cordero. Entonces de aquí nosotros tenemos que aprender, amado hermano, de esta iglesia. Si Filadelfia es la iglesia que es arrebatada, es la iglesia que se convierte en la esposa del Cordero, nosotros debemos estar buscando precisamente esa actitud, esa forma de vida que la iglesia de Filadelfia pudo vivir y pudo practicar. Alcanzar esa forma de vida, para que nosotros también podamos alcanzar ese lugar y esa posición de esposa del Cordero. Esto está interesante. Y leamos un poquitito más adelante. Apocalipsis 3:10. Fíjese lo que le dice el Señor en el verso 10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba? Aquí se está refiriendo al periodo tribulacionario. Entonces Filadelfia no entra al periodo tribulacionario. Es guardada, es arrebatada, es llevada antes de que aparezca, de que inicien los 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel, la angustia de Jacob. Antes de que esto suceda en este planeta, la iglesia de Filadelfia es arrebatada, pero recalco que la proyectó a esa posición o a ese lugar de esposa. Es ese amor fraternal, esa armonía, esa convivencia. Por eso en el verso 10 el Señor le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Perseveró en el amor, en la unidad, en el compañerismo, en la armonía, amados hermanos. O sea, se mantuvo fiel a todo ello. Y eso lo proyectó a un lugar o a una posición. Y le dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a todos los que habitan sobre la tierra. Entonces Filadelfia es arrebatada. Espero me esté dando a entender, amados hermanos. En el nombre del Señor espero que así sea y que podamos buscar precisamente esa armonía, esa unidad, esa solidaridad, que podamos participar todos de ello o que hagamos un esfuerzo por participar, amados hermanos, en la armonía, en la solidaridad, en la unidad, que podamos estar unidos por la palabra, por la fe, por el Espíritu, por el amor y por la doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos avanzando otro poquitito. Amós 3:3. Fíjese lo que dice la escritura aquí, amados hermanos. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si hay algo que sobresalió en la iglesia de Filadelfia, es que siempre estuvieron en un acuerdo, en un mutuo acuerdo. Siempre pudieron caminar juntos, no hubo división, sino al contrario pudieron permanecer fieles a lo que Dios les había establecido. Por eso dice aquí en Amós 3:3, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, pues difícilmente vamos a poder caminar juntos. ¿Hay paz? Desde luego que no hay paz, porque para poder caminar juntos se necesita paz. Y si no hay paz, pues difícilmente. Entonces aquí está hablando de una separación, aquí habla de una división. Si es que no estamos de acuerdo, si no hay paz, difícilmente vamos a poder caminar de la misma forma. Cada quien va a caminar por su lado y uno por ahí pues realmente podría perderse. Sigamos avanzando y aquí aprendamos un poquitito de nuestro amado Jesucristo. Juan 10:30. Este es un ejemplo a seguir y tratar de buscar, que la mayoría o toda la iglesia de Cristo deberíamos de seguir o tratemos de buscar, amados hermanos. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno.
Y uno de los conceptos de la palabra koinonía es unidad. Es unidad. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña. Y Él dice que el Padre y Él eran uno. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, como familia de Dios, deberíamos de ocuparnos en este principio que es la unidad. Tratar de caminar juntos, tratar de perseverar juntos, tratar de unirnos cada día, que haya una cercanía entre nosotros, amados hermanos. Claro que ahorita no se puede mucho, ¿verdad? Pero el día que pase esto vamos a tratar de unirnos y reunirnos un poco más y poner en práctica lo que el Señor Jesucristo dice. Aquí yo y el Padre somos unos, somos uno, entonces nosotros deberíamos de tratar ser uno en el Espíritu, ser uno en la palabra, ser uno en el amor y ser uno en la doctrina para que no tengamos conflictos. Aleluya, sigamos avanzando otro poco. Juan capítulo 11, verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Fíjate, aquí hay algo que tenemos que entender y aprender. El Señor Jesucristo dice, yo sé o yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué al Señor Jesucristo lo oían? ¿Por qué el Padre oía al Hijo? Una, porque tenía comunión con Él. Entonces el Hijo tenía comunión con el Padre. Y cada vez que el Hijo hablaba, el Padre lo oía y tenía el respaldo y tenía el apoyo y sucedían cosas extraordinarias. Si nosotros tenemos comunión con el Padre, vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a ver que Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria y poderosa, porque estamos siguiendo un principio que aún nuestro Señor Jesucristo siguió y practicó. Entonces nosotros practiquemos la unidad, sigamos en unidad y entonces vamos a tener el respaldo de nuestro Dios. Entonces Él dice, yo sabía que siempre me oyes. O sea, Él conocía al Padre porque había una comunión con Él. Esa comunión tiene que ver, amados hermanos, también con la koinonía. Sigamos avanzando ya para casi ir finalizando. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión o koinonía, que ahí se puede transcribir como koinonía también, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate, amado hermano, aquí hay una clave para poder tener precisamente esa comunión o esa koinonía. Y es a través de la luz. En otras palabras, es a través de Cristo Jesús. Recordemos que Cristo es luz. Eso lo dice la Biblia. Y Él también lo dijo, que Él era la luz o Él es la luz. Entonces cuando Cristo está en nosotros y permitimos que Él crezca en nosotros o dejamos que Cristo se desarrolle en nosotros, entonces vamos a poder vivir en comunión. Vamos a tener comunión, vamos a tener armonía, vamos a poder estar en unidad, amados hermanos. Pero es necesario que el Señor esté en nosotros. Amén. Aleluya. Avancemos otro poquito. Filipenses 2:1-2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjese la recomendación del apóstol Pablo que él nos hace. Él está dando importancia a la comunión, a la unidad, a la armonía, amados hermanos. Tratemos nosotros de hacer lo mismo, esforcémonos en ella.
Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí yo no estoy diciendo que usted no se acerque a alguien, solamente debemos de tener el cuidado necesario. Y aquí yo creo que la comunión que debemos de buscar es entre nosotros los cristianos, los hijos de Dios. No estoy descartando a la gente que aún no conoce a Cristo. No estoy diciendo que no nos acerquemos a ellos. Pero sí algo que debemos de tomar en cuenta es que debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos. Ya para finalizar, Romanos capítulo 12, verso 15 al 16. Aleluya. Y con este verso voy a ir finalizando. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto está interesante, amados hermanos. La armonía no solo debe de ser cuando las cosas están bien. La solidaridad no solo debe ser cuando las cosas están marchando como nosotros queremos, sino que la solidaridad, la armonía, la coinonía, el compañerismo y la unidad también se debe reflejar en aquellos tiempos cuando la situación se pone difícil. Cuando estamos pasando por unas circunstancias que nos sorprendió, y es ahí, amados hermanos, también debemos de reflejar aquella solidaridad, aquella coinonía como cristianos y como hijos de Dios que somos. Por eso el apóstol dice, alégrese con los que están alegres. Muchos solamente demuestran la coinonía, la armonía cuando todo está bien, cuando te pueden dar, entonces sí hay armonía, pero cuando no se te puede dar, entonces ya no hay armonía. Y eso no debe de ser así. Espero no meterme en problemas con esto. Pero es que eso es lo que yo estoy tratando de entender y el Señor me está dando. Pues alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. O sea, cuando la situación se pone difícil, ahí también hay que demostrar esa solidaridad, ese compañerismo y esa amistad, amados hermanos. Verso 16, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de ser sabios. Algunos no practican la armonía o no viven en armonía porque piensan que saben más que los demás, porque piensan que son mejores que los demás, piensa que los demás no están a su nivel, él es alguien mucho mayor y el apóstol Pablo no dice eso. Se vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seamos humildes, sencillos, amados hermanos, y que participemos con todos en armonía, en unidad y en coinonía, sino pónganse al nivel de los humildes y no presuman de ser sabios. Que el Señor nos ayude, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Cristo viene pronto. Los que estamos dentro del campamento debemos de tratar de llevar esa unidad y esa armonía, así como la iglesia de Filadelfia. Y eso lo proyectó a ese nivel o a esa posición, a ese lugar de esposa del Cordero, por ese amor fraternal que había en ellos, donde no había orgullo, donde no había soberbia, sino que ahí lo que predominaba era el amor, era la humildad, era la sencillez y la armonía entre ellos. En esta tarde espero haberme dado a entender y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Padre,
En esta tarde, amado Dios que estás en los cielos, alzamos nuestra voz a usted, clamando a su gracia, clamando a su misericordia, Padre, rogándole que usted nos ayude, oh Dios de Israel. Padre, el rema que recibió nuestro pastor es acerca de los campamentos, oh Dios de Israel, pero los que formamos parte o somos parte de ese campamento, tenemos que entender, oh Dios de Israel, la importancia, la necesidad, oh Dios, o lo relevante que puede ser la armonía, oh Dios, la unidad, Padre Santo, el que podamos caminar juntos, el que podamos caminar unidos, el que podamos participar, Padre Santo, con nuestros hermanos, oh Dios. En esta hora, Padre, ayúdanos, oh Dios de Israel, envía un espíritu de humildad sobre nuestras vidas, que haya sencillez, que haya amor, que haya, Padre Santo, en nuestros corazones, oh Dios, comprensión, amado Dios que estás en los cielos. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y le damos la gloria, Padre Santo. Amén, amén y amén.